Hola, ¿cómo están? Iniciamos el video de ese día en la temática de álgebra y vamos a ver cómo hay la introducción a los polinomios. Tenemos en este caso, como es una introducción a los polinomios, vamos a ver los polinomios que son especiales. De antemano sabemos que un polinomio pues son las expresiones algebraicas, pero algunos polinomios se usan mucho más que otros y se han denotado al inicio por prefijos griegos, por ejemplo, mono, bi, tri y el mismo poli. Mono significa uno, bi significa dos, tri significa tres y poli significa muchos. Y de ahí la palabra polinomios. Antes de seguir con lo que son los polinomios y los tres tipos de polinomios que son en este caso más representativos, vamos a analizar qué es un número no negativo. Y para ello, pues, vamos a utilizar lo que es la recta numérica. Eso es bastante notorio, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de un número no negativo, estamos hablando de un número que obviamente, pues, no va a ser negativo, no va a tener signo menos. Pero cualquiera podría decir, entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a más infinito. Tendrá razón, el exponente en ese caso, de la parte literal puede ser cualquiera de esos números. Pero hay en casos muy especiales que el exponente es cero. Y si recordamos cero no es positivo, mucho menos es negativo. Es decir, es el elemento neutro, no posee signo. Entonces, para poder incluirlo como parte de un conjunto en el cual va a tomar exponente, la parte literal, se debe incluir tanto el cero hasta más infinito, y a eso se le llama eh, conjunto de los números no negativos, solamente por el cero. Es decir, esa es la aclaratoria, porque no se dice positivos, sino que se dice no negativos. Partiendo de justamente esa. Ahora vamos a proseguir con la presentación de los tres tipos de polinomios especiales o que más utilizamos, ¿verdad? Para el caso, el primero es el monomio. Monomio, expresión algebraica formado por un término algebraico, en el cual el exponente de la parte literal es un número entero no negativo. Veamos lo que es un ejemplo específico de un término algebraico que además sea un monomio. Recordemos que ya hemos identificado bien qué es un número no negativo o un entero no negativo en la recta numérica. El ejemplo que vamos a analizar, que además de ser un término algebraico es un monomio, es el término con coeficiente 7 y parte literal x a la cuarta. Podemos ver de que este es un término algebraico, pero además es un monomio porque el exponente es 4. Y si notamos que 4 es el exponente de la parte literal que es positivo o, de manera correcta, un número no negativo. Si acá en lugar de 4 hubiese aparecido menos 4, entonces este hubiera sido nada más un término algebraico, no hubiese sido un monomio. Esto sería justamente la especificación de lo que hace a un término algebraico simple y de lo que hace a un término algebraico que a su vez sea un monomio. Nada más va a ser el exponente de la parte literal. A partir de la explicación anterior de cuando un término algebraico es monomio y cuando solo es un término algebraico, vamos a dar ejemplos en los cuales resulta ser que el término algebraico no es monomio. Y a ello se le vamos a dar un contraejemplo para que se pueda comprender cuándo vamos a clasificarlo como monomio y cuándo como un simple término algebraico. A eso le vamos a llamar un contraejemplo. El primer ejemplo que vamos a tener van a ser los monomios. Y el primero que tenemos es AB. Es decir, el monomio AB, además de ser un término algebraico, es monomio porque tenemos que el coeficiente es 1, porque no se escribe, y el exponente de A es 1 como el exponente de B es 1, y sabemos que 1 es un número no negativo, lo que ustedes dirían positivo, ¿verdad? El segundo ejemplo es el término 2x. Vemos que el coeficiente es 2, mientras que el exponente de x es 1, entonces sigue siendo lo que es un monomio. En el tercer ejemplo tenemos 0.98pq. Observemos de que el 0.98 es el coeficiente. El exponente de P y el exponente de Q es 1, por lo tanto es un número no negativo para ambos. Es un monomio. En el
cuarto ejemplo de monomio, observamos que el coeficiente ha pasado de ser decimal a ser una fracción negativa y es menos 5 séptimos, pero la parte literal ahora es c con exponente 5 y g con exponente 7. Observemos que 5 es un número no negativo, es positivo, dirían ustedes, y 7 también es un número no negativo, es positivo, dirían ustedes, por lo tanto, clasifica como un monomio. En el quinto ejemplo de monomio, observemos que es una fracción, pero la fracción tiene como numerador toda la parte literal, dirían ustedes, y el denominador es un número. Entonces, este es un ejemplo de monomio, donde el numerador es d exponente 14 f al cubo sobre 6. Si quisiera sacar el coeficiente sería en ese caso un sexto, y la parte literal sería d con exponente 14 f al cubo, o d a la 14 f al cubo. Esa sería la parte literal, como 14 es positivo o no negativo y 3 es positivo o sea no negativo, este clasifica como un monomio. Un ejemplo más, observemos que acá tengo la raíz cuadrada de 2, que es el coeficiente, por x al cuadrado por w a la octava. Es decir, la parte literal es x al cuadrado w a la octava. 2, que es exponente de x, es positivo, y 8, que es exponente de w, también sigue siendo positivo, por lo tanto, ambos son no negativos. Esto clasifica como un monomio. Pasemos a los términos algebraicos, que serían los contraejemplos para demostrar cuando no es un monomio. Veamos algo específico antes de entrar a esto. Observemos que aquí es 1, el coeficiente, 2, el coeficiente, 0.98, el coeficiente, menos 5 séptimos, el coeficiente, un sexto, el coeficiente, y aquí tenemos la raíz cuadrada de 2. El coeficiente puede ser cualquier número, en este caso entero, decimal, fraccionario, en otras palabras, puede ser cualquier número real. Pero lo que sí hay que tener muy en cuenta que para saber si es un monomio o no, monomio, lo que me interesa es nada más el exponente de la parte literal, de cada una de las letras que forman la parte literal. Partiendo de eso, entramos entonces a lo que son los términos algebraicos. El primer ejemplo que vamos a tener de término algebraico será x elevado a la menos 2 w a la octava. El segundo es w elevado a la octava con exponente 8 sobre y. Es una fracción, ¿verdad? Pero observemos la estructura que se tiene. El tercero es menos a la raíz cúbica de a por k elevado a la octava, o k con exponente 8. El cuarto ejemplo tenemos k elevado a la 0.25. El siguiente ejemplo tenemos p con exponente 1/3 o p elevado a la 1/3. Observemos que menos 2, este exponente negativo. Y es parte literal, pero está como denominador. A en el tercero es la cantidad subradical del radicando, es decir, está dentro de la raíz cúbica. El signo no interesa, es que está dentro de la raíz, parte de las letras, o sea, una letra. En el siguiente, el exponente es 0.25. Y en el último tenemos que el exponente de p es 1/3. Esto me conlleva a la siguiente conclusión. El exponente debe ser un número entero no negativo, lo que habíamos dicho. Y 2, como lo dije, es negativo. Las letras no pueden ser denominadores. Y el exponente no puede ser decimal y tampoco fracción. Por lo tanto, si notamos, esas son términos algebraicos, no son monomios. En el transcurso del curso, pues se va a ver que uno va a operar y puede en este caso hacer todo lo que hace con un polinomio o un monomio en un término algebraico. Pero por definición, el exponente no puede ser negativo, las letras jamás pueden aparecer como denominador, tampoco las letras pueden estar dentro de una raíz, o decir, no pueden ser cantidades subradicales o subradicando, el exponente no puede ser decimal y tampoco puede ser una fracción. Por lo tanto, esos son ejemplos de
términos que no son, en ese caso, monomios. Por eso es que se entrelazan justamente con el diagrama de flechas que están apareciendo en este momento, para indicar que estos son los puntos en los cuales no son monomios. Espero que esta introducción pues les sirva de mucho. Binomio. Ahora entramos a lo que es un binomio. Pues una vez que ya se ha definido lo que es un monomio, el binomio viene a establecer nada más que es la expresión algebraica formada por dos monomios y separados por signo más o separados por signo menos. Es decir, el signo más y el signo menos son los separadores, porque lo hemos visto en algún video anterior a este. Ejemplo sería menos 3x a la cuarta, z a la novena, menos 7x al cuadrado y a la octava, z a la quinta. Observemos que es uno, dos términos. Entonces es un binomio o dos monomios. El ejemplo número 2 aparece a al cubo b a la séptima más 12f a la quinta h con exponente 13. Es decir, uno, dos términos. Y observemos que los exponentes de todas las letras son números, en este caso no negativos o positivos, como dirían ustedes. En el ejemplo número 3 tenemos dos términos. Es menos 6 quintos x a la cuarta z a la novena, o con exponente 9, más 9x al cuadrado y a la octava z a la quinta. Observen de que todos los exponentes de la parte literal son números no negativos, por lo tanto son monomios. Cumple con ser binomio entonces. Luego aparece el cuarto ejemplo y en él tenemos menos la raíz quinta de 9 por d elevado a la 22 o con exponente 22 j al cuadrado menos 0.67 x a la séptima z a la novena. Podemos observar de que como nada más interesa para saber si son monomios o no, los exponentes. Entonces, como son monomios, y aquí en este caso hay 1, 2, a eso se le llama binomio. También podemos ver de que en el quinto, ¿verdad? Aparece a menos b, que es otro binomio, uno más sencillo. Pero en el sexto, vamos a utilizar la figura que apareció acá, el rectángulo. El perímetro del rectángulo también puede representar lo que es un binomio. Recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados de una figura o del contorno de una figura dada. Y el perímetro es 2a más 2b, pero ¿por qué el perímetro es 2a más 2b? Observemos que sería 1, 2. Serían dos monomios que forman un binomio. Entonces, ¿de dónde sale el A? A es la altura del rectángulo. Pero como es un rectángulo, recordemos que tienen lados paralelos 2 a 2. Es decir, que si este lado acá mide A, este mide A también. Es decir, si este mide 5, este tendría que medir 5. Pero como no sabemos la medida es A y A. Entonces, también recordemos que todo figura, en este caso el rectángulo, tiene dos bases. La base que tenemos, en este caso es B, y tenemos a la base superior que es B, dependiendo si lo giramos, ¿verdad? Entonces tenemos A más A da como resultado 2A, y B más B da como resultado 2B. Entonces el perímetro al sumar todos los lados sería A más B más A más B, quedarían 2A más 2B ordenado alfabéticamente. Esta sería justamente lo que es la escritura de un binomio, partiendo de una expresión algebraica. Ahora vamos a ver lo último del video, ya que son los trinomios, porque eran tres, ¿verdad? Sabemos que trinomio, pues, es la expresión algebraica formada por tres monomios, y estos monomios deben estar separados por el signo más o por el signo menos. El ejemplo que tenemos, pues, 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Podemos observar muy bien que el exponente 3, el exponente 2 y aquí el exponente 0, mira. Entonces no aparece la parte literal, es un trinomio, hay tres términos. Acá tenemos x a la quinta menos 7x a la sexta más 13, acá el exponente 0, miren, acá el exponente 6, acá el exponente es 5. Entonces hay tres términos y son monomios, es un trinomio. El siguiente es a menos b menos c. Pues en este caso exponente 1, exponente 1, exponente 1. Hay tres términos, es un trinomio.
Luego tenemos el siguiente que es 2AW más 3BX menos CDEY. Observemos que hay varias letras, ¿verdad? Por eso se me lengua la traba un ratito. Por eso es que vemos de que aquí hay dos, aquí hay cuatro letras, pero al final hay tres términos, uno, dos, tres. No son la cantidad de letras, sino que los términos que están separados por signo más y signo menos. Y todas las letras tienen exponente uno, lo que es un número negativo. Y en el último tenemos el trinomio un quinto d a la novena menos 9 octavos j a la 18 menos 10. Esos serían ejemplos de trinomio. No olvidemos que un trinomio que se forma por 3 y si ya tiene más términos se llama polinomio. Significa muchos. Espero les haya servido o les sirva este video y no olviden suscribirse y dejar su like, por favor.